Ups. Ok, hasta aquí. Entonces, esta economía tiene un ingreso total de 100,000 pesos. Y ya que está compuesta solo por 2 personas, bien, vamos a suponer que una de esas 2 personas gana únicamente 1,000 pesos al año, mientras que la segunda persona gana 99,000 pesos al año. Bien, ¿cuál será el ingreso promedio en este país? El Producto Interno Bruto es de 100,000 pesos. Y aquí está dividido 99,000 y 1,000. Nos dan el total de esos 100,000 pesos. ¿Cuál será el ingreso promedio, Carlos? El ingreso promedio, Miss, Por persona. de como el salario mínimo, Miss. No, más bien, de esos 100,000 pesos producidos en ese año con el Producto Interno Bruto, ¿cuánto debería corresponderle a cada una de estas 2 personas? 50, ¿no? 50,000. Exacto, porque tenemos 99,000 más los 1,000 igual a 100,000, que es el Producto Interno Bruto, y lo vamos a Entre los dividir dos. entre 2. Exacto, y entonces tenemos el Mm, ingreso promedio. Esto entonces nos dice que si este país distribuyera el Producto Interno Bruto de un año de forma igualitaria entre las personas que conforman su país, el ingreso promedio de cada persona debería de ser de 50,000 pesos, ¿vale? Sin embargo, no es así. 50,000 pesos al año. Sin embargo, no es así. Ahora vamos a analizar la economía de otro país que también está compuesto solo por 2 personas. Bien, el Producto Interno Bruto también es de 100,000 pesos al año, pero cada una de esas 2 personas gana 50,000 pesos al año. Obviamente, el ingreso promedio, nosotros sumamos 50,000 más 50,000 entre 2, es de 50,000 pesos al año. Esta segunda economía, entonces, nos está indicando que efectivamente el Producto Interno Bruto de este país sí está distribuido entre sus pobladores de un modo igualitario. ¿Vale? Porque todos están recibiendo exactamente lo mismo con respecto a la producción total del país. En el país A o en la economía A, los ingresos promedio no están distribuidos de un modo igualitario. De hecho, hay una desigualdad extrema, ¿bien? Porque una persona concentra prácticamente el 99% de los ingresos y la otra persona se queda solo y únicamente con el 1% de los ingresos de la renta que produce el país. Bien, esta desigualdad lleva a que cada una de estas personas pues puedan accesar a menores bienes y servicios y por lo tanto a satisfacer menos necesidades. Bien, si la persona 1 de la economía A con estos 1,000 pesos no tiene acceso a salud, no tiene acceso a educación, y la persona 2, por supuesto que sí tiene acceso y además le sobra, luego entonces habrá una gran brecha de desigualdad entre estas 2 personas y la primera persona estará más expuesta a la pobreza. Entonces, desigualdad no es igual a pobreza, pero sí la desigualdad promueve y coadyuva a la pobreza. ¿Qué es entonces la pobreza? La pobreza es la falta de acceso a los servicios y bienes básicos para satisfacer las necesidades, vaya la redundancia, básicas de una persona, que son vivienda, educación, salud y seguridad. Bien, entonces esta
persona 1 en el mercado A, en el país A, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a educación y por lo tanto se enfrenta ante una situación de no acceso a oportunidades, no tiene el acceso a educarse. Y entonces una persona con un bajo nivel educativo lo lleva a tomar malas elecciones en la distribución de sus recursos, a no tener acceso a la oportunidad de un mejor empleo, con mejores condiciones de trabajo y un ingreso más alto y pues obviamente esto lo lleva a la pobreza. Porque si no tiene estudios, porque no los pudo pagar, entonces tiene acceso solo a un cierto tipo de empleos que le pagarán un ingreso muy chiquito, ¿verdad? Y entonces no podrá satisfacer sus necesidades básicas y lo llevará a la pobreza. Bien. ¿Cómo lo medimos? Con el índice de Gini y con la curva de Lorenz. Bien, entonces Lorenz decide realizar una medición de los niveles de desigualdad que podrían a un gobierno o a una comisión identificar cómo se estaba distribuyendo el Producto Interno Bruto de un país entre la población y por lo tanto identificar riesgos de pobreza en la misma, de desigualdades. Bien, ¿cuál era el nivel de desigualdad en la distribución de la riqueza de un país? Aquí tenemos a Corrado Gini y bueno, relaciona entonces porcentaje de población que tiene acceso a un determinado porcentaje del ingreso. Entonces, en las abscisas tenemos el porcentaje de población que va de 0 al 100% de la población. Aquí en este video, por una situación de evitar que se viera amontonado, pasan el eje de las ordenadas del lado derecho. Bien, en donde hasta arriba tenemos el 100% de ingresos y hasta abajo tenemos un 0 de ingresos, ¿vale? Entonces, cuando en una economía los ingresos se distribuyen de forma igualitaria entre todos los participantes de la población, toda la población que la conforma, entonces tenemos esta línea que se denomina la línea de la igualdad perfecta. Bien, ¿por qué? Porque al 10% de la población Igualdad perfecta. le va a corresponder el 10% de los ingresos, al 20% de la población le va a corresponder el 20% de los ingresos, al 50% de la población, que es lo que están marcando aquí en este video, pues le va a corresponder el 50% de los ingresos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, hay una perfecta igualdad en la distribución de los ingresos, sin embargo, nunca es así. ¿Vale? Nunca es así. Generalmente a un porcentaje amplio de la población, aquí ya lo están marcando, a un porcentaje amplio de la población le corresponde un porcentaje pequeño del ingreso y a un porcentaje pequeño de la población le corresponde un porcentaje amplio del ingreso, ¿vale? Nosotros podemos observarlo ahí. Bien, y aquí donde está la flechita, nosotros podemos identificar prácticamente que, aquí en el puntito, prácticamente al 60 o 70% de la población le corresponde el 40% del ingreso. Bien, y si aquí nosotros identificamos como el 70% de la población, entonces tenemos que al 30% restante de la población le corresponde el 60% del ingreso. Bien, esta curva que está aquí en anaranjado es la curva de Gini, ¿vale? La separación
aquí lo está identificando. Perdón, curva de Gini, curva de Lorenz, perdón. Esta de aquí es la curva de Lorenz, de Corrado, que nos lleva a calcular el índice de Corrado-Gini. Estas líneas que están marcando en el video es el índice de Gini. Bien, es esa área de desigualdad existente entre la igualdad perfecta, bien, y el nivel de distribución de ingresos en un país dado. Entonces, aquí tenemos el nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos, ¿vale? Cuando el coeficiente de Gini es igual a 0, nos está indicando que cuando nosotros calculamos la curva de Lorenz del país en cuestión, la colocamos sobre esta línea blanca. Es decir, tenemos una perfecta igualdad en la distribución del ingreso, ¿vale? Pero cuando el coeficiente o índice de Gini es igual a 1, como lo está marcando ahí el circulito amarillo, bien, pues nos está indicando una característica muy especial. Eso nos está diciendo que el 99% de la población no recibe ingresos. Aquí miren, sobre la, la línea, el eje X o la línea de las abscisas, nos está indicando que el 99% de la población no tiene ingresos. Bien, y que solo el 1% de la población, aquí nos lo indica con la línea amarilla, en el eje de las ordenadas, que solo el 1% de la población acumula el 100% de los ingresos. Esto podría ser en una sociedad esclavista, ¿bien? En donde las personas no reciben ingreso alguno, ¿vale? Y entonces, el coeficiente de Gini, el coeficiente de desigualdad, no abarcaría solo este espacio. ¿Qué espacio abarcaría? Todo. Cuando el índice de Gini es igual a 1 o a 100. Depende de nuestro cálculo. ¿Vale? ¿Cómo, jóvenes, los países muestran su coeficiente o su índice de Gini? Aquí lo tenemos. Entonces, entre más cercano a 0, hay una mejor distribución de los ingresos percibidos por la productividad de ese país. Bien. Y si ya es rojo o color vino, pues quiere decir que pues hay una desigualdad extrema entre los recursos recibidos por la producción en ese país y la distribución de esa renta o de esa riqueza. Entonces, ejemplo, nosotros podemos observar aquí que Canadá más o menos se encuentran en el mismo nivel. Canadá, España, Francia, la India y algunos países del continente africano cuentan como con el mismo nivel de distribución de su renta, más igualitario además, porque si nosotros lo observamos que tiende más a verde, pues es más igualitario. Bien, comparo de ejemplo con Estados Unidos que se encuentra en rosa. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos no tiene una distribución igualitaria de los ingresos que percibe por la producción y distribución de manufacturas y armamento en el mundo y petróleo. Bien, a pesar de que ahorita ya no puede practicar fracking porque los costos no le dan. Entonces, no distribuye de forma igualitaria los ingresos entre su población y esto nos lleva a que el número de personas en estado de pobreza en Estados Unidos es alto. Nosotros estamos peor, pero es alto.
el nivel de pobreza que se vive en Estados Unidos. Lo mismo con China. Ojo, prácticamente China es la potencia mundial comercial manufacturera y en telecomunicaciones, y a pesar de ello, la distribución de su ingreso entre los 1.400 millones de chinos que forman la República Popular China, no se distribuye igualitariamente. Y entonces el índice de pobreza es prácticamente, bueno, podemos decir que es hasta mayor. El índice de desigualdad es prácticamente igual que en México. Obviamente los niveles de pobreza son mayores en China que en México, porque al comparar las poblaciones, 130 millones de habitantes en México y 1.400 millones de habitantes en China, pues obviamente que se multiplica por 1.000, ¿verdad? Se multiplica por 1.000 el número de pobres en China. Y finalmente esto nos dice que no importa que el país sea altamente desarrollado y altamente productivo. El país puede ser altamente productivo y ser punta de lanza en ciencia y tecnología, pero esto no quiere decir que distribuya de forma igualitaria el ingreso que recibe. Bien, tenemos ejemplo los países en verde oscuro, que son los países que pues, prácticamente distribuyen su ingreso. Aquí serían punto 25, punto 30. Si nosotros queremos medirlo sobre 100, sería de 25 a 30, que pues los niveles de desigualdad son prácticamente, pues son muy pequeñitos y su curva de Lorenz se encuentra casi sobre la línea inclinada de nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Nuestra curva blanca. Entonces tenemos a Finlandia, tenemos a Alemania, ¿a quién más? Japón. A Japón. ¿A quién más? ¿A quién más, jóvenes? Suecia, Noruega. Ahí no estoy de acuerdo con Bielorrusia ni Ucrania. ¿Por qué? Porque de hecho las mujeres de Bielorrusia, no recuerdo si se van a casar a Alemania con tal de obtener la nacionalidad, porque en su país definitivamente no hay oportunidades de trabajo. Bien. Entonces no estoy de acuerdo con esta parte de aquí. Bien. Por este otro lado tenemos a Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán, Kazajstán. Bueno, no sé. Tendría que investigar al respecto de estos países, cuál es el nivel de vida de las personas, ¿verdad? Y bueno, como bien mencionaron, Japón. Y me parece que están indicando a Indonesia. ¿En qué parte? Ay. Aquí. Sí, es Indonesia. Con Yakarta. Todo es. Sí, es Indonesia mismo. ¿Verdad? Sí. Perfecto.
Muy bien. Y bueno, entre los países con más pobreza y una desigualdad extrema tenemos a Sudamérica. Sudamérica, ejemplo, Sudáfrica, perdón. Sudáfrica, bueno, pues finalmente la consideran en algún momento parte de los BRICS. Y nuevamente es el mismo tema, ¿no? Hay un desarrollo económico y productivo, pero no hay una distribución igualitaria de ese ingreso percibido. Bien, entonces tenemos a Sudáfrica, a Namibia, ¿sí? Aquí Namibia, eh, Botswana, ¿no? También. ajá, Botswana, en efecto, y bueno, pues ahí tenemos a Zimbabue, Ujú. Zambia, la Angola. República del Congo, perdón. ¿Es Angola? ¿Angola? ¿Cómo se dice? Sí, Angola, aquí, Ujú. Angola, y bueno, pues ya en el continente americano, pues obviamente por todos los problemas también de desviación de recursos, Brasil, Ujú. Chile, Bolivia, Bolivia, eh, Paraguay, Colombia, Colombia bien, también. ya en como México es como entre 45 y 50, me parece, Ujú. ¿verdad? Ahí Eh, entra Perú, ¿no? así es, en efecto, tenemos a Perú, ¿Y Venezuela? Ecuador, Venezuela. Yo creo que tienen una desigualdad del 60 al 66, o Sí, sea, sin datos, ¿verdad? sí, me sorprendió encontrar a Venezuela como nosotros. Ajá, exacto. Bueno, hay que tomar en cuenta, en México tenemos de 140 millones de habitantes, el 60% Ujú. son pobres y de ese 60% la mitad, el 50% viven en extrema pobreza, Sí. nada más. Solo el 40% de la población satisface todas sus necesidades básicas y solo el 10% de la población de ese 40% restante, solo un 10% de ese 40% restante, pues bueno, recibe, recibe ingresos altos. Estamos Ujú. hablando de 150,000 pesos para arriba. Bien, el resto de la población oscila entre unos 10 y unos 25, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que mide la curva de Lorenz y el índice de Gini, jóvenes. Bien, eh, pues creo